El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7 de la mañana con 43 minutos. A esta hora damos la bienvenida a la doctora Sibel Martínez. Ella es vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos para hablar de un tema al que le hemos dado permanentemente seguimiento. Incluso ayer estuvo acá junto a nosotros la expresidenta de la Comisión de Justicia, Marcela Guiñaga, abordando todo lo que tiene que ver y se relaciona con el tratamiento de las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Y por eso hemos creído pertinente invitarle a la doctora Sibel Martínez, como representante del Consejo de Protección de Derechos, para hablar de estas reformas que tienen en su contenido y fueron parte y materia de debate durante esta semana que ya se cierra el mismo, previo a la votación, temas relacionados con la protección de la mujer, de los niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida, muy buenos días. Ustedes han seguido muy de cerca el desarrollo de este debate. Sí, por supuesto. De hecho, nosotros como Consejo de Protección de Derechos emitimos una resolución de pleno en donde nos activamos y decidimos trabajar activamente, sobre todo en el aborto por violación, en las causales del aborto por violación. ¿A usted le sorprendió de la misma manera que a nosotros? Y ayer nos decía la abogada Guiñaga, incluso generando un tipo de decepción, que un tema tan importante como el del aborto se lo haya abordado tan a la ligera, no desde el punto de vista técnico y jurídico, sino desde los dogmas y desde las visiones más subjetivas y personales? Yo creo que en un estado aconfesional como el nuestro, la trayectoria de las leyes jamás pueden ser o manejarse a través de la base de sistemas de creencias, ¿no? Y eso es algo que sí nos ha llamado la atención, por supuesto, porque además a través de estas creencias, de estas posiciones, que además, digo yo, nos llama la atención porque deberían ser herramientas de compasión y no más bien de coerción a las víctimas. Se ha hecho un ejercicio indiferente y negador de los derechos de niñas y adolescentes y por supuesto de mujeres. Yo creo que el aborto por violación es una causal de niñas y es algo que nosotros como sociedad y la Asamblea Nacional en particular no han podido lastimosamente poner en la palestra pública. Seguimos a las niñas, ¿no es cierto?, invisibilizándolas. No hemos, ni siquiera por este tema del aborto por violación, hemos podido amplificar sus voces en la Asamblea Nacional. Las cifras no mienten, y aunque las niñas no son una fría cifra, hablamos de que de 10 mujeres, no, o 10 personas víctimas de violación, 7 son niñas. Que el 80% son perpetrados por familiares o personas que ellos conocen y quieren, ¿no? El 14% lo hacen de manera periódica. 9 de cada 10 niñas menores de 14 años tuvieron su primera relación sexual con personas mayores a ellas, y 8 de cada 100 se embarazaron de hombres que les llevaban al menos 30 años. O sea, es una cifra que son cifras que espeluznan, pero que no han llegado a decantar en estas en el debate nacional sobre el tema de la despenalización del aborto. ¿Y por qué cree usted que siendo tan espeluznantes como de hecho lo son esas cifras, no terminan de calar en determinados sectores políticos que han hecho de la defensa de la vida desde la concepción una de sus banderas políticas dentro de la Asamblea y fuera de la Asamblea? Yo creo que, vuelvo a decir, es un ejercicio negador e indiferente. Y es un tema de cálculos políticos también, hay que decirlo claramente. Pero hay temas que no pueden pasar por un cálculo político. Si hay niñas y mujeres violentadas de la forma en que estamos viendo en el país, las cifras no mienten, yo creo que las cifras gritan. Y entonces, en esa situación tan crítica, nos damos el lujo de hacer un cálculo político. Creería yo que como ciudadanía y como sociedad deberíamos indudablemente darnos cuenta de cómo están trabajando en esa Asamblea Nacional para entender que no están velando por nuestros derechos y no están respondiendo desde la humanidad, ¿no es cierto?, desde lo que se requiere como víctima. Dentro de ese discurso que tiene mucho que ver, y yo sí coincido, creo que en este tema a mí nadie me va a pedir que sea imparcial. Yo tengo mi visión
con respecto al tema de la progresividad de derechos y en este caso el derecho absoluto de la mujer a poder decidir. Pero nos hemos encontrado con algunos discursos supremamente retardatarios en esta asamblea con respecto a el tema del aborto. Y yo coincido con su visión de que lo han llevado tanto al campo de la arena política electoral que se habló de la despenalización del aborto per se, ¿no? Entonces hubo un legislador que muy suelto en el pleno de la asamblea dijo que a partir de la aprobación de la norma, lo que van a hacer las mujeres son farras de sexo, droga y alcohol para celebrar abortos. Esas cosas hemos visto como espectadores, como ciudadanos de quienes elegimos para ir a la asamblea, doctora. El debate ha sido muy pobre en ese sentido, ¿no? Y creo que si nosotros como sociedad dejamos de hacer estos análisis respecto a quienes nos representan en la Asamblea Nacional, es decir, estas exigencias técnicas, yo no me puedo sentar con usted a conversar en este momento si antes no he preparado este tema y lo he estudiado a profundidad. Es una irresponsabilidad de mi parte que nos hace pensar que en la Asamblea Nacional no debe pasar lo mismo. No es tener argumentos por tenerlos o simplemente oponerme por oponerme. Yo no he visto un debate a la altura de las víctimas, porque además es eso, no estamos legislando simplemente para objetos, ¿no? Son niñas, niños, adolescentes, mujeres, y digo niños porque la violencia sexual también maltrata a los niños. Pero debemos entender que en este caso en particular de la despenalización del aborto, del incesto, que son opciones además, ¿no? Lo que estamos peleando es porque se les dé la opción de decidir si quieren continuar o no con un embarazo no deseado. En este caso en particular, no podemos olvidar que lastimosamente es un caso de niñas y de mujeres, en donde los hombres no pueden gestar, y ponerles en esta situación límite, en este borde aterrador, no es para empujarles, sino para acogerles. Entonces yo digo, ¿en qué momento en esta sociedad y en la Asamblea Nacional se concurren por las víctimas, se concurre por las niñas en particular, entendiendo que este tema, el aborto por violación, es una causal indiscutiblemente de niñas, ¿no? Ahora, usted nos daba hace un momento las cifras, y digo, son cifras que se obtienen como... son estadísticas oficiales, son estadísticas que entrega la Fiscalía, que entrega la Policía, pero además es que hay un tema adicional. No todos los casos de violación terminan denunciados en Fiscalía. Hace algunos días veíamos el caso de una menor de edad, de una niña de 6 años, que su propia madre no quería denunciar a los dos perpetradores de la violación. Entonces, ¿qué pasa con todos esos casos que se quedan escondidos en la clandestinidad? Y es que ahí entonces estamos de acuerdo y no vamos a negar que debe existir una política pública de prevención, de educación, de acompañamiento y de cuidado. Por supuesto que sí, pero tampoco puede ser un alegato para negar esta garantía de los derechos vulnerados de estas víctimas, ¿no? Mucho también se ha escuchado en la Asamblea entre huevos de tortuga y también que se endurezcan las penas como solución, denegándoles a estas víctimas su legítimo derecho a decidir si continúan, ¿no?, pariendo de violadores o si deciden interrumpir un embarazo, culpabilizándolas, criminalizándolas. Entonces yo creo que aquí, además, debemos entender algo que es muy claro. No se trata de un referéndum moral, como nos han hecho pensar, para polarizarnos como sociedad. Aquí la pregunta es muy clara. La reforma del artículo 150, ¿sí?, en donde se amplían las causales de aborto por violación, incesto, malformaciones graves, inseminación no consentida. Exacto, y violación. Esta pregunta es, ¿vamos a seguir como país criminalizándolas, culpabilizando a las mujeres que deciden interrumpir estos embarazos? ¿Vamos a seguir denegándoles procesos de cuidado, de reparación a estas víctimas que viven experiencias de sufrimiento extremas? Esa es la pregunta. Y esa debería haber sido la pregunta que rodea este debate, más allá de nuestras creencias, ¿no? Todo el mundo tiene esa posibilidad, pero no pueden dictar las trayectorias de las leyes ese tipo de creencias e imponerse en una sociedad además que es laica, ¿no? Ahora, una de las intervenciones que más llamó la atención vino de un legislador varón y social cristiano, es Henry Cucalón. Y él, lo conversamos aquí en estos micrófonos también sobre eso, a pesar de su orientación política y de la vertiente política de la que sale Cucalón, él decía en su intervención que le parecía por lo menos discriminatorio y contradictorio el hecho de que una mujer que tiene discapacidad mental pueda
acogerse al aborto en caso de una violación y una mujer que está en pleno uso de sus facultades no puede hacerlo. ¿Cómo hemos vivido con ese tipo de legislación? ¿Cómo las mujeres han tenido que enfrentar ese tipo de legislación vigente en una sociedad que es una sociedad machista, una sociedad violenta y una sociedad insegura? Y yo voy más allá y le digo, imagínese cómo hemos podido permitir que en el caso de las niñas, que la violación debería ser por dos causales, ¿no? La despenalización del aborto debería ser por dos causales, no, por violación y por riesgo vital, ¿no? En estas dos causales, nosotros no hemos podido, como sociedad y como defensores de derechos humanos, hacer que estas dos causales ya estén previstas en el Código Penal, porque no podemos someter, por ejemplo, a riesgo vital a una niña de 8, porque se embarazan a esas edades, 8, 10, 12, 11 años, y ponerles además en este tremendo sufrimiento, pero obligarles a que además tengan un riesgo vital, porque es así. Y tampoco lo hemos podido hacer. Entonces, estos análisis, yo también escuché la entrevista con el asambleísta Cucalón aquí, y además lo felicito porque él tenía otra posición, y tuvo la sensatez, porque así es, así debería ser, de decir, tal vez me equivoqué, o mi visión es otra, o teniendo esta visión y esta convicción, tengo que legislar por todos, sin discriminación alguna. Y eso es lo que estamos pidiendo ahora. De hecho, hoy, a las 9:30 de la mañana, va a haber una rueda de prensa en la Asamblea Nacional para entregar una carta específicamente a la Comisión Ocasional de Niñez y Adolescencia, solicitándoles concurran por las niñas y voten a favor de la despenalización del aborto. ¿Por qué? Porque no podemos creer que en un tema tan claro como este, en donde la dignidad de estas niñas ha sido violentada y sigue siendo violentada, hay todavía personas, por ejemplo, la presidenta de la comisión, que es la doctora Encarnación Ducci, quien tiene esta posición personal y va a votar seguramente, y esperemos, ¿no?, a favor, ese es el pedido, pero está pensando más bien votar en contra. Y entonces vamos a hacerle un pedido particular y personal. No entendemos cómo se puede legislar reformas al Código de la Niñez y la Adolescencia que se están trabajando en este momento en la Asamblea Nacional, sin considerar la necesidad, desde el imperativo del cuidado y la reparación a estas víctimas y de su riesgo vital, de no votar a favor de la despenalización del aborto. Hablemos un poco sobre este concepto que usted nos ha citado ahora, que debería ser una de las causales, también nos decía, de una posible sanción en caso de que se perpetre una violación, que es el riesgo vital. ¿Qué tipo de perjuicios, de problemas, de trabas le genera el riesgo vital a una niña, a una adolescente que fue violada? Desde el desarrollo evolutivo, ¿no es cierto?, y su salud en particular. O sea, las niñas no están preparadas para ser madres, ni emocionalmente ni físicamente. Una niña que pare producto de un violador no está, efectivamente, su cuerpo no está capacitado para parir, ¿no? Y frente a esa situación no solamente se presentan desprendimientos del útero y temas supremamente graves ya en temas de salud y en su salud emocional. Vimos el caso, yo le citaba el caso de esta niña de 6 años. Ella fue incluso contagiada con una enfermedad de transmisión sexual por uno de sus violadores. Exactamente, y lo sé, lo había visto. Y no es el único caso. ¿Cómo pretendemos que esta niña mejore, no? Si el no discernimiento, el no consentimiento, el aceptar que una situación así fue un crimen, ¿no?, cuando lo sexual ni siquiera forma parte de su vocabulario, pero adicionalmente a eso, el tiempo que lleva esa víctima para sentir nuevamente su cuerpo como suyo, que muchas veces ni siquiera vuelve a pasar, porque estas agresiones son muertes dadas, muchas veces es así. ¿Cómo podemos darnos el lujo de, además de este sufrimiento, poner en sus espaldas mínimas una cruz que no pueden cargar, que sería además alumbrar de un violador? O sea, son cosas que no deberían siquiera llevarnos a cuestionar, o como hemos debatido tanto este tema, alargándolo además. Pero mire, ¿no?, usted, hay una señora que es muy activa en redes sociales, que por sus permanentes desatinos, a veces es objeto también de sorna y de burla de la comunidad tuitera. Pero el otro día decía, bueno, el padre de esta niña violada lo que tiene que hacer es acoger a ese nieto producto de la violación en su hogar y darle un hogar, decía ella. ¿Cómo las mujeres pueden entender la visión de otra mujer
que les pide que acojan al niño producto de una violación, de un ataque sexual en su casa, ¿no? Y en su vida. Yo creo que es antiético, Ajá. por donde podamos verlo, romantizar la violencia en contra de nosotras mismas. Yo sí me pregunto qué hay de intereses detrás de esto, porque no la lógica, la ética y además el cuidado, la ética del cuidado, del auxilio de las víctimas no da para sentirnos superiores, peor aún con estas actitudes, ¿no? Porque parece que estamos en un rango de superioridad frente a estos hechos, cuando la realidad dice otro tema. Lo que usted decía hace un momento, ¿no? Que esto es, nos ubica en el umbral de quién es más ético o más moral que el otro, ¿no? Exacto. Y yo digo, sumamos décadas de infancias desprotegida en este país. Esa sola situación ya da como para no sentirnos de esa forma, ni superiores ni éticos. Aquí tenemos que legislar con la verdad. Y la verdad es que este país no ha podido proteger a las niñas de la violencia sexual. Ni en sus hogares, ni en sus escuelas, en ninguno ni de sus en ámbitos. los lugares públicos. En ¿no? efecto. Y frente a esa situación creo que entonces el Ecuador debe humanizar su conducta. Debe, ¿no?, cumplir estos compromisos internacionales, pero más allá de esos compromisos internacionales, entender que la violación de niñas y estas evocaciones traumáticas de uno o varios asaltos, porque no es solamente una vez, ¿no?, debe obligar al Ecuador, al país y a los asambleístas a hacer lo que deben, que es unir el cuidado con los derechos y poder proteger de una vez a estas víctimas. Otro argumento que se planteó en el Pleno durante el debate, doctora Sibel Martínez, es el que no hay mujeres presas por haber abortado. Entonces, como no hay mujeres que están detenidas o que han sido procesadas por aborto, simplemente no aprobemos la reforma al COIP. Yo creo que es bastante limitado ese argumento, ¿no es cierto?, dentro de todos los argumentos, pero además yo escribí recién, hace como 2 semanas, una columna en el Telégrafo en donde demostraba que, por ejemplo, hubo una niña que alumbró en su cuarto, que en su desesperación por cortar el cordón umbilical terminó cortándole el cuello a este niño, producto de violación, todo esto, ¿no es cierto?, tenía 13 años. Y que si bien efectivamente no estuvo en un CAI, tiene que presentarse 2 años más tarde y sigue presentándose en la unidad de adolescentes infractores, reviviendo cada día lo que le sucedió. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Pero además, digamos que solamente es una mujer criminalizada, una niña criminalizada, es suficiente, ¿no? O cuál es el rango que nosotros tenemos que manejarnos como sociedad para ser aceptable, ¿no?, este tipo de situaciones, o para acompañar o hacer más, no sé, el dolor humano, hacerlo como más aceptable. ¿Qué nos pasa como sociedad? No es así. El otro tema es, claro, al ser todavía punible el aborto en nuestra sociedad, estos abortos son clandestinos, ¿no?, y se los practican en la oscuridad, en lugares no seguros, y se termina finalmente criminalizando también la pobreza, ¿no? Por supuesto, y por otro lado, en efecto, los abortos inseguros es un desprecio a la vida. Sí, estamos de acuerdo, pero un desprecio a la vida de las mujeres y de las niñas que deben concurrir a estos lugares de manera desesperada porque no tienen otra forma de manejar estas situaciones límite, ¿no?, de extremo sufrimiento. Le voy a trasladar una inquietud y una opinión de un oyente. Nos dicen, a más de estar de acuerdo por el tema de la violación, hay que también pensar en qué pasa con los niños que nacen y son producto de esa violación, que en muchos casos son abandonados. No, y esa es una situación muy preocupante en este país. Y no resiste ningún argumento en donde se ha dicho, pongámoslos en adopción. Cuando, por ejemplo, la adopción aquí es supremamente complicada. Es un trámite burocrático larguísimo. Exactamente. No Y por cualquiera otro lado, puede exacto. adoptar. Pero además, no todos aquí tenemos la bondad de hacerlo, ¿no? A mí me gustaría que esos asambleístas que se paran a pregonar estos temas demuestren con el ejemplo de que están dispuestos a acoger a un niño, a concurrir por los niños. Hay 43 niños, recién salió esa noticia, ¿no es cierto?, que están abandonados en orfanatos. ¿Qué vamos a hacer? Crecen en casas de sin acogida, certezas ¿no?, de un futuro, ¿no? Y porque van a Exactamente. llegar a la edad adulta y ¿qué va a ser de sus vidas? Y ya cuando llegan a cierta edad límite, ¿no es cierto?, nadie los quiere. Entonces, creo que debemos comenzar a humanizar nuestra conducta, pero también hablar con claridad de estos temas. Para finalizar, le quiero consultar a la doctora Sibel Martínez, vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos, si usted considera que están dadas las condiciones políticas coyunturales como para que la Asamblea decida y define en la votación, este segundo debate de las reformas al Código Orgánico Integral Penal,
aprobar el aborto por violación? Yo creo que los asambleístas tienen la oportunidad histórica de hacer la diferencia en este país respecto a la protección integral de niñas y obviamente de mujeres. Y creo que frente a esa responsabilidad histórica tienen la obligación de legislar, ¿no?, con piedad y respeto, como en otras democracias se ha hecho, y no anteponiendo sus convicciones personales, sus creencias. Sobre esa base, obviamente deberíamos el día 18 tener una respuesta favorable como niñas y mujeres que somos en este país. Muchísimas gracias a la doctora Sibel Martínez, vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos, hablando sobre lo que ha sido el trámite de las reformas al Código Orgánico Integral Penal y la posibilidad de que el próximo 18 de septiembre la Asamblea Nacional tome una decisión y una definición con respecto a la aprobación del aborto en caso de violación. Son las 8 de la mañana con 4 minutos.